Vamos a trabajar hoy la cuestión de la argumentación y ya hemos visto algunas cosas en relación a esto en los videos anteriores. La argumentación es el corazón del proceso de transmisión de conocimiento. Y esto es porque la argumentación es la parte que va a probar que la tesis de la proposición es correcta. Con esto, entonces, hay características que uno tiene que observar por la cuestión de la argumentación. Primero, ella debe ser muy clara. Debe tener frases directas, claras, cortas. La otra cosa es que debe ser didáctica, construida de manera que la gente aprenda fácilmente, que no tenga que hacer líos en la mente para entender qué es lo que uno está diciendo. Y debe ser objetiva, darle al clavo, al blanco. Debe estar centrada en la tesis de la proposición que tiene que defender y no perderse en una cantidad de otros asuntos. La construcción de la argumentación viene entonces, usted tiene la proposición, usted hace preguntas a la proposición y tiene respuestas. Y estas respuestas le van a ayudar a construir los puntos de la argumentación. Por ejemplo, yo tengo una proposición que es: el llamado de Jesús es transformador. Hago la pregunta: ¿por qué es transformador? Respuesta: porque el llamado de Jesús parte de Él. Él toma la iniciativa. Porque el llamado de Jesús conlleva cambio. Y porque el llamado de Jesús implica en obediencia. Vea, la proposición y las preguntas que hago a la proposición me dan respuestas, y estas respuestas son los puntos de mi argumentación. Otro ejemplo, proposición: el árbol malo no da buenos frutos. Pregunta: ¿por qué no da buenos frutos? Respuesta: porque su esencia es mala, porque sería negar su esencia. Otro ejemplo, en el principio del verbo, y todos ustedes lo conocen al texto este. Asunto, verbo. Características del verbo es el tema. Proposición: las características del verbo apuntan que él es divino. ¿Cuáles características? Argumentación: él estaba en el principio, estaba con Dios y estaba en el principio con Dios. Está viendo cómo la proposición, cuando se hace preguntas a ella, le salen respuestas que van a dar los puntos de la argumentación, pero presten atención. Las respuestas no salen de su cabeza, de su invención, de su creatividad. Las respuestas deben salir del texto que usted está estudiando, exponiendo y enseñando. Otro ejemplo, que es el texto que sigue en Juan capítulo 1, y va a decir: asunto, verbo, características del verbo. Vea que es lo mismo del anterior. Proposición: las características del verbo apuntan que él es la vida. ¿Cómo? Argumentación: él creó todas las cosas. Él tiene la vida. Él es la luz en las tinieblas. Vamos a otro ejemplo. Ahora sobre Juan el Bautista. Y ahí está el texto. Asunto, Juan. Tema, Juan como testigo. Proposición: Juan fue testigo de Jesús. Pregunta: ¿para qué él fue testigo de Jesús? La argumentación: para dar testimonio de Jesús, para que la gente lo creyera
para que anunciara a la luz. Entonces, acá está, Juan como testigo hizo estas cosas. Características de la argumentación. La argumentación es la espina dorsal de todo lo que usted va a hacer. Escribir, un aula, una ponencia, un sermón, un estudio bíblico, una charla. Toda la argumentación debe tener su centralidad en el asunto. Si usted va a hablar de Jesús y empieza a hablar de otras cosas, pero no de Jesús, ya hiciste una vaina aquí. La otra cosa, los puntos de la argumentación son respuestas, porque toda la argumentación es formada por las respuestas dadas a la pregunta, y estas respuestas están en el texto que estás utilizando. No es que usted hace pregunta y se le inventa lo que quiere decir, no. Es ahí en el texto, por eso debe haber estudiado bien. Tercera cosa, la unidad de la argumentación. Todos los puntos de la argumentación deben ser objetivos y direccionados hacia probar la proposición. Este es el objetivo. Por esto, yo hago énfasis en esto. Hay que decir lo que el texto está diciendo. Hay que enseñar lo que el texto dice. No es para sacar de la cabeza, no es para decir lo que uno quiere, no es para echarse ahí cualquier cantidad de harina para que el cake se ponga más grande. No, es ahí en el texto. Y las respuestas usted lo tiene que sacar de ahí. Por esto que yo digo que para que se haga una buena enseñanza, se tiene que estudiar mucho el texto que vas a utilizar. Que Dios me lo bendiga, y ahí esperando para el nuevo video que vamos a presentar a ustedes.